Queridos amigos, qué gusto que nos permiten entrar una vez más a sus hogares. Hoy vamos a hablar de una santa de nuestros días, una santa que realmente transformó a la humanidad y que lo transformó con los más pobres de los pobres. Sí, efectivamente nos referimos a la Madre Teresa de Calcuta, aunque en la India es la Madre Teresa of Kolkata, que es como se dice Calcuta en hindú. Vamos a hablar sobre ella, un ser humano magnífico, extraordinario, una persona que descubrió, aunque ya era una monja a tiempo completa, dedicada, descubrió, como ella lo menciona, la vocación o el llamado al que Dios le invitaba a los 48 o 49 años de vida y ya llevaba pues unos 20 años de vida religiosa. Y efectivamente es un tema que nos debe de llamar mucho la atención para el alma que quiere ser santa, para el alma que se quiere enamorar de Jesucristo, para el alma que realmente quiere hacer algo por los demás. Cualquier lugar, cualquier circunstancia es un medio extraordinario para hacerlo. Nos acompañan Sister Yanis y Marina y no sé quién se quiera animar a comenzar. Sin más, bienvenidos. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Hemos elegido de hablar de Madre Teresa ahora porque su fiesta de Santa es el 5 de septiembre, que está nos acercando esta fecha. Y Marina y yo hacemos parte de una parroquia con su nombre de ella, la parroquia de Santa Teresa de Kolkata, la pronunciación y letra de su lengua de India. Yo recuerdo muy bien cuando su historia surgió en la mente popular, cuando yo era joven. Ella hizo una impresión grande en todo el mundo y un libro específicamente se pasó el mensaje de ella. Era un libro de un inglés, Malcolm Muggeridge, y el nombre es Something Beautiful for God, algo bonito para Dios. Y él la conoció a Teresa de cerca y tanto le impactó su labor de ella que él quería que todo el mundo sepa. Y yo creo que con su libro de él, su historia empezó a llegar al mundo entero. Ella trabajaba como monja ya de la comunidad de Loreto en una escuela de las chicas con recursos, las chicas más o menos de la sociedad alta, y enseñó en una escuela por ellas. Es así que ella llegó a India a trabajar en esa escuela. Pero con su estadía en Kolkata, ella miró, no fue posible ignorar la presencia en las calles de Kolkata de los rechazados de la sociedad hindú. Y pasaron mucha enfermedad, mucha hambre. Es, es algo que no debe de ser. Es un estado que no debe de ser. El sufrimiento que ellos pasan. Entonces, Teresa, como dijo Jorge, descubrió otra llamada de Dios. Ya era religiosa, pero descubrió otra llamada de Dios, empujándola a hacer algo para ayudarle a esa gente. Y, y ella empezó a vivir con ellos y como ellos. Pasó
mucha hambre en el inicio, ella también. Marina va a contarles muchas cosas sobre la santa, pero yo quería decir eso, de que su historia, porque cuando era joven su historia se empezó a pasar a todo el mundo. Gracias. Gracias, Sister. No, tenemos mucho que hablar porque yo empecé a conocerla relativamente hace pocos años, no sabía tanto. La verdad que comencé a comprar un libro, después vi su película, les contaba que acabo de ver una que se llama The Letters, las cartas de la Madre Teresa, que me gustó mucho. Y ya había oído un poco de lo que sabemos digamos, por la televisión y todo eso, pero ahora que me puse más a prepararme para este programa, me ayudó mucho a ubicarme en el tiempo, conocer un poco de su historia, saber que nació en 1910 y murió en 1997. Y llegó a una larga edad, digamos, hasta los 90 y tantos años. Pero lo interesante es que es una monja que nació en Europa, en lo que es ahora Macedonia, y desde muy pequeña lo que leí es que tenía un gran amor a Dios. Hizo su primera comunión a los 5 años y medio porque tenía un hambre de recibir a Dios. Y a los 18 es cuando ella se va, como dijo Sister Janice, a Irlanda primero, a esta congregación de Loreto, pero ellas mandaban inmediatamente a las hermanas a Calcuta, en la India. Y yo solamente quiero una aclaración porque lo descubrí hace poco. Calcuta se cambió el nombre en el 2001 a Kolkata. Entonces, ese lugar ahora se llama Kolkata, las dos con K. Entonces, ya, si alguien busca Calcuta, ya no existe, existe Kolkata. Por eso muchas veces encontramos Madre Teresa de Calcuta o Madre Teresa de Kolkata, que es su nombre actual, pero como cambió apenas no lo sabíamos y en realidad la conocemos como la Madre Teresa. Ella tiene un nombre, claro, un nombre en albanés, en su propio idioma, pero todas las religiosas toman un nombre y ella tomó el nombre de María Teresa, pero inspirada por la Santa Teresita de Lisieux, porque es la patrona de las misioneras. Ahí todavía no sabía ella lo que iba a pasar en su vida, pero escogió ese nombre de María Teresa por Santa Teresita de Lisieux, del Niño Jesús. Y es increíble cómo leyendo y viendo su vida en estos documentales, en estas películas, claro que, como dice el sister, ella llegó a ser maestra, que era algo que le encantaba, enseñar a las chicas. Pero claro, en un lugar que era el convento, un lugar muy cuidado, y se daba cuenta, saliendo, ¿verdad? Porque ella salía siempre a sus retiros y andar, veía la pobreza extrema que había en las calles de Calcuta, y veía cómo nadie se apiadaba de estas personas. En realidad, en lo que yo leí, ella hacía un retiro cada cierto tiempo y en uno de esos retiros escuchó la voz de Dios. Realmente esta santa tuvo una visión de Dios que le hablaba y es increíble y le pedía que lo ayudara. Ella estaba totalmente abierta a escucharlo, pero ella, pues lo que le pedía a Dios era dejar su congregación e irse a vivir con los pobres, cosa que hizo. Pidió permiso para poder salirse de su congregación, vivir entre los pobres, vestirse como ellos se visten, como vive la gente más humilde en la India con sari, muy sencillo, comer lo que ellos comen, como dice Sister Janice, sentir lo que ellos sentían. Pero su trabajo fue atrayendo a otras, a las que eran sus alumnas en el colegio, que también empezaron una a una a ir a ayudarle a su servicio, porque había gente que se moría en las calles en Calcuta, había niños huérfanos, y ella lo único que quería era ayudarles. Claro que esto se cuenta muy fácil, pero imagínense viviendo una mujer blanca, cristiana, en un país con otra religión, donde hay muchas otras, el hinduismo y muchos otros derivados del hinduismo, como una mujer que se ve totalmente diferente y llega a querer ayudar a la gente, cómo fue recibida. Es increíble cómo todo lo que batalló, porque lo que ella decía es que Dios me habló y lo que quiere es que yo los venga a ayudar. Y al ver su vida,
cómo empieza ella solo a enseñarles a escribir, después a tener una vida mejor. Eso, así comenzó recogiendo niños de la calle. Después veía que a los moribundos nadie los atendía. Creó lugares para bien morir, si se puede decir así, como hospice en inglés, hospicios, orfanatorios. Y fue poco a poco, fue uniéndosele poco a poco más gente. Ella primero sin nada de dinero, así solamente con su cuerpo y lo que podía hacer. Y después gente que fue ayudándola y fue hablando con más gente y su labor se extendió. Eso se dice rápido, ¿verdad? Pero en realidad cuando ella se fue a los 8 era 1928 y cuando ella pidió permiso para comenzar su obra ya era 1948. En 1950 es cuando se aprueba su congregación. Le ponen el nombre de las hermanas de las misioneras de la caridad. Y es el nombre que se le da a las hermanas que la siguieron. Es increíble porque vamos comenzando que en 1950 ya empieza con esto y va floreciendo en los 60s, en los 70s. Es increíble. Tenemos sabemos que ella adopta la nacionalidad de la India y pasa por muchos sufrimientos. Por ejemplo, nunca pudo ver a su hermana y a su madre que se quedaron en Albania. Vamos conociendo más de su vida, en la película que viene, el documental, es muy importante ver cómo es este proceso de saber de santidad, porque ella escribía muchísimas cartas y siempre tenía un consejero espiritual. Entonces, ese consejero espiritual es alguien que la está acompañando espiritualmente, un sacerdote. En realidad fueron 3, pero no porque cambiara de uno a otro, sino porque vivió muchos años y cuando ya tenía uno, pues moría y seguía otro. Y ella tuvo varios directores espirituales, pero ellos iban viendo que todo lo que escribía y la iban conociendo. Ellos fueron los que postularon su causa después de su muerte para que se postulara para beata y después para santa. Es increíble saber que primero se hizo beata, eso fue en el 2003, pero en el 2016 con el Papa actual, el Papa Francisco fue el que la hizo santa, la canonizó. Y este fue un proceso muy rápido y sorprende, pero vemos que esto es muy actual, acaba de suceder, eso me impresiona muchísimo. Más me impresiona la sencillez de la Madre Teresa. Hubo 2 cosas en la película que vi, en el documental, que me llamaron tanto la atención. Ella nunca quería ser el centro de atención, no quería ni hablar con reporteros, no quería ella aparecer, de verdad, ella era la persona más humilde. Cuando le dijeron que iba a recibir el premio Nobel de la Paz, pues no quería ir, realmente ya no, pero aceptó ir. Y lo que hizo, y el discurso que dio, que es lo que más me impresionó, es que puso a rezar a la gente. Ella les dijo que la oración que más le gustaba era la oración de San Francisco, la que dice, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga tu amor, donde haya injuria, tu perdón. Y así sigue la oración. E hizo que toda esa gente, que tal vez la mayoría ni siquiera era cristiana, rezara junto con ella la oración de San Francisco. Y así cada vez que se paraba a hablar en público, ya después en la televisión, lo que hacía es que ponía a la gente a orar y se les ponía a hablar de lo que ella más amaba, de los pobres. Solo agradeció este premio de la paz en nombre de los pobres, de los más olvidados, de los más necesitados. Y cada vez que aparecía en un foro público, sus palabras eran sencillas, en realidad muy sencillas, pero al corazón. Cuando hablaba defendiendo la vida, les hablaba del aborto, en foros muy importantes, empezaba a hablar de eso, empezaba a hablar de las personas enfermas, sobre todo las de la lepra y del SIDA. Es increíble que ella también abrió en los 80s, como en el 85, una casa para enfermos de SIDA en Nueva York, porque lo que hizo en Calcuta se extendió a todo el mundo, a Sudamérica. Los primeros países fueron Venezuela, Perú. Tengo una amiga peruana que la conoció cuando ella era una adolescente y Estados Unidos, y ahorita está en todo el mundo. Ha crecido, es de las congregaciones que ha crecido más. Cuando vemos que todas disminuyen, las hermanas
y todos los, parte de este movimiento ha crecido. Ahora tiene un movimiento, no solo los que están consagrados, también tiene movimiento de laicos. Se ha extendido muchísimo. Yo no me quiero extender más, sino más bien en lo que me impresiona, cómo la fe, la santidad de esta mujer ha dado tanto fruto de un país que uno puede decir, pues la India es muy lejos de mí. ¿Cómo estamos aquí? Conocí a 2 hermanas de la caridad el año pasado en un curso que fui de la catequesis del buen pastor, pero me impresionó su alegría, su sencillez. Ellas no tenían ni computadora ni teléfono celular y entonces todo lo tenían que hacer a mano. Y cuando nos decían, pues tienen que mandarnos un email con sus apuntes, pues decían, no tenemos, lo daban por escrito. Siguen viviendo con una sencillez, viviendo ellas en comunidad, con lo único que tienen, que es su vestimenta, su crucifijo, desapegadas totalmente de lo material y de verdad sirviendo con alegría a los más necesitados. Es algo que, digamos, en estos tiempos pues impresiona muchísimo verlas, conocerlas, hablar con ellas y ver que hay de todas las nacionalidades. Una de las que estuve era argentina y la otra madre era coreana, pero estaban sirviendo en Nueva York, en una casa que tienen para huérfanos en Nueva York. Entonces es un testimonio de vida, simplemente el hecho de verlas y de pensar cómo Dios le ha inspirado a esta espiritualidad, a esta monjita que fue tan fiel a la voz de Dios. Y eso no sé, yo les recomiendo mucho que lean mucho sus libros, si pueden ver las películas también, no solo de ella, sino de muchos santos, porque eso es una inspiración para nosotros. El decir, ella es una persona humana, que puede haber sido yo, puede haber sido cualquier persona, no son superhéroes, son personas reales que sufren, que tuvo que dejar a su familia, que vivió en un tiempo determinado y que fue solo fiel a lo que Dios le iba pidiendo. Cuando leemos frases de ella son sencillas pero muy, muy profundas. Solo quería decir que a mí me impresiona mucho la manera en que ella vivió su vida con tanta pasión que atrajo a las otras jóvenes. Su pasión, ella fue transformado por los pobres. Los pobres la transformaron a ella. Ella se convirtió por los pobres, a los pobres, al servicio de los pobres. Y las jóvenes se quedaron muy admiradas de esa vida hasta tal punto que querían imitar la vida de ella. Y así creció su congregación. Como dice Marina, ahora está en todas partes del mundo con su vocación específica de servir a los más pobres, estar al lado de los pobres quienes no tienen a nadie a respaldarlos. Sí, ahorita que estaban hablando las dos, me vinieron a la mente varias frases de ella. Recuerdo ahorita que tú hablabas del aborto, Marina, cuando le preguntan sobre el tema, dice, si no quieren a los niños, dénmelos a mí, sin importar si era 1, 100, 1000, los que fuera, lo cual pues demostraba ese amor apasionado por la vida, por realmente defender al más indefenso. Recuerdo también esa frase de un periodista que de una u otra forma, no sé si sarcásticamente, se estaba burlando de ella o inocentemente le preguntaba, bueno, ¿qué puede hacer usted en medio de toda esta maldad, en medio de este mundo? Su trabajo pues en sí es insignificante. Y la respuesta de ella es, pues si no hiciera mi obra, ella mencionaba, hacía la alusión al mar o a la lluvia, decía, si yo no hago mi obra, pues ni esta gota de agua
palabras más, palabras menos, estaría actuando, lo cual pues dice que aunque fuera mucho, poquito o nada, que era lo que el periodista le estaba preguntando, pues a los ojos de Dios y también a las personas necesitadas, pues marcaban muchísimo la diferencia, ¿no? Otra frase que me llamó muchísimo la atención fue cuando por fin logra arrancar o adelantar el nuevo edificio y que había un político que quería tirar a fuerzas ese lugar y llegan las máquinas y lo empieza a destrozar y le dicen, para construir se hace falta tanto trabajo, pero para destruir es tan fácil. Y hizo una alusión también a la vida espiritual. Cómo es difícil construir la santidad, cómo es difícil construir esa relación con Dios o ese amor hacia los demás y cómo es fácil destruir, ¿no? Y la última frase que me venía mucho a la mente es que alguien alguna vez le dijo, pues yo no haría esto ni por $1,000,000. Y ella responde, pues yo tampoco, ¿no? Y en ese momento sale el comentario de, creo que fue en la misma película que dices tú, Marina, sobre la vida de ella, que sale el horario de las monjas y decía que tenían que rezar todos los días de 5 a 6, 1 hora o 2 horas, no recuerdo exactamente, de oración personal con Jesucristo, que les llevara a descubrir en esta persona pobre, en esta persona indefensa, en esta persona necesitada, el rostro de Jesucristo. Y creo que es algo que tarde o temprano aquella persona que se quiere identificar con Dios nuestro Señor tiene que ver a Dios en los demás. El Papa Francisco muchas veces mencionaba dos frases que me llaman mucho la atención: oler a oveja, es decir, ser un pastor que se desvive por sus ovejas, y el otro es no hagan obras. Él decía, no hagan ONGs, cualquiera lo puede hacer. Es decir, que todo el trabajo que vayamos de hacer no es voluntariado, no es acción social, es llevarle a Jesucristo a los demás o llevar el amor de Jesucristo a los demás. Y aunque muchas veces es difícil, realmente, pues a mí me llama muchísimo la atención esa escena del velorio, donde está un estadio completamente lleno. A mí me ha tocado verlo en vivo, no nada más en la película, no en vivo, lo vi en la tele. Pues cómo era posible que un estadio estuviera atascado, porque no creo que decir lleno no sea suficientemente claro para explicarlo, que estuviera atascado y que realmente se le diera la muerte con los más altos, no sé qué palabra usar, poderes o atributos de una figura nacional. Una persona que su única función fue amar a los pobres para ayudarles a morir bien. Yo creo que dignidad era una meta de ella. La dignidad para estas personas, una muerte digna, una vida digna, porque sufrieron tanta humillación. Sí, y es increíble. Lo que dijo Jorge es muy importante acerca de qué es lo que la motivaba y la ayudaba a seguir cada día. Y era la oración. En sus palabras muy, muy sencillas, hay un libro muy bonito que estaba yo viendo ayer que se llama El amor más grande y habla de varias cosas, entre las que habla es de la oración y es muy bonito porque lo estaba yo poniendo aquí alguna de las frases que dice que en realidad dice, es necesario que nos ayudemos los unos a los otros con oraciones, pero antes de eso dice algo que dice, mi secreto es muy sencillo, la oración. Mediante la oración me uno con el amor
con Cristo. Comprendo que orar es amarlo. Y de verdad, él eso no solo lo escribió, lo vivió. Oraba y amaba a esos pobres que es verdad, durante la película y el documental se ve que le dicen, pero ¿para qué mucha gente decía, ¿para qué los recoges si si va a morir? De todas maneras va a morir. Dice, es mejor que muera feliz, que muera con una esperanza, que muera entre nosotras. Y Que muera sintiéndose amada, también decía. sintiéndose amado, ¿verdad? Entonces, qué bonito sentirse amado. Y muchos de ellos ni siquiera creían en el Jesús, digamos, en que nosotros creemos, pero siempre sentirse amado y acompañado. No que nadie muriera solo y estar con esas personas hasta el final. Y muchas que se llegaron a salvar le agradecían muchísimo porque eso les ayudó a recobrar la vida. Es que suena así, pero muchos que estaban realmente para morir y Dios les concedía una oportunidad de vivir, le agradecían a la hermana Teresa por haberles dado un motivo para vivir, porque realmente muchos se dejaban morir. Otros sí realmente tenían la lepra o tenían alguna enfermedad incurable. Pero como el amor salva vidas, salva la vida de niños que de otra manera pues se quedarían en la calle y se morirían o de hambre o no, o no, sé, no solo allá en Calcuta, en las favelas, en los barrios, con la delincuencia, sino que realmente salva las vidas de estas personas o de las mujeres pues, que han sido abusadas y tienen un lugar donde llegar o que tienen hijos, pero nadie las quiere y también recibe a madres con sus hijos en sus casas o chicos como en Nueva York, como les platico, estas casas donde se reciben chicos que tienen problemas de adicción o chicos que tienen enfermedades como el SIDA, que absolutamente nadie ni los quiere, ni sus propias familias, ni sus familiares, ni nadie. La única persona el único lugar donde los reciben son estos lugares. Entonces, es verdad que sí da una esperanza a todas estas personas que no tendrían a dónde ir. Y uno lo puede decir así como muy sencillo, pero ya verlas trabajar y ver cómo se levantan tan temprano, como dice Jorge, desde el principio a orar, desde la mañana salen, regresan al lunch y toda la tarde es de estudio y de prepararse para el siguiente día comenzar muy temprano. Es increíble cómo no necesitan ni la televisión, ni el iPad, ni nada para que esa oración y ese silencio interior que logran tener dé mucho fruto, porque ellas mismas dicen, necesito este silencio interior para escuchar a Dios. Si no, tenemos mucho ruido exterior, muchas cosas del exterior de la vida, pero ellas necesitan este silencio para poder hablar con Dios y escuchar la voz de Dios. Sí, Perdón. No, usted, Sister Yanis. Yo creo que otra cosa impresionante de su vida que tocó a mucha gente en el mundo es su completa dedicación, que se entregó su vida hasta el final a la misión servicio a los pobres. Se dedicó con toda su vida y creo que eso sí impresionó mucho a la gente. Sí, hay dos hechos también que a mí me llaman muchísimo la atención. Uno netamente humano y otro netamente espiritual, ¿no? Creo que uno de los sacerdotes que le ayudaban, al ver la grandeza de la obra que estaba llevando, le dijo que sería bueno que pues fuera haciendo toda la estructura, toda la base, todos los lineamientos legales, etcétera, para poder dejar una obra para la humanidad para el día de mañana, ¿no? Y en algún momento están en Nueva York, en un hotel muy caro, y están haciendo toda la presentación con grandes empresarios y todo esto, y la Madre Teresa simplemente no hablaba y estaba observando. Y de repente le pregunta, no me acuerdo si fue, le dice el padre, bueno, Madre Teresa, ¿qué opina? Como que diciendo, pues ahora ya anímese y diga que sí. Dice, oigan, ¿cuánto cuesta esa botellita de agua? Y la persona pues responde como que sacada de onda, bueno, estamos hablando de un tema bastante importante,
y usted sale con esta, pues, locura, ¿no? No me acuerdo cuánto costaba, creo que era en los años 80 o 70, y dice, pues eso costaba $1 o $2, no sé, digo, obviamente costaba por esa época, estaría yo creo que menos de $1, ¿no? Y la Madre Teresa dice, con esto yo le doy de comer a un niño un año. Y ahí el padre con ese comentario entendió perfectamente que los planes de Dios era otro, ¿no? Es decir, dedicarse a los pobres, dedicarse a las almas y no en las obras humanas, ¿no? Y este sería, por decirlo así, el comentario humano, ¿no? Aunque tiene mucho de espiritual. Y el comentario espiritual, que más que un comentario espiritual, es una fotografía que creo que todo mundo hemos visto cuando están el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta tomados de la mano caminando. Wow. Dos santos extraordinarios de nuestra época. Me atrevería a decir que no de los más grandes santos, pero sí estarían en una lista muy selecta los dos que estuvieron presentes, que coincidieron, que uno pudiera decir, yo no soy nada comparado con la otra o con el otro, y el otro diría exactamente lo mismo del Papa o de la Madre Teresa, pero cómo ver esa foto de ellos dos realmente te lleva a levantar la mirada a Dios, te lleva a decir, esto no es temporal, sino realmente Dios está detrás de todo esto. Sí, Jorge. Es increíble. Yo también me recuerdo mucho esa foto de Juan Pablo II y la Madre Teresa, que los dos ya son santos, San Juan Pablo y la Santa Madre Teresa de Calcuta. Y yo creo que eso a mí en lo personal me hace mucho reflexionar en el valor de esas cosas que se ven tan sencillas, pero que la Madre Teresa hacía con tantísimo amor. Cosas pequeñas, como ella decía, pero hechas con gran amor, que era uno de lo que repetía mucho. Mi Santa Teresita del Niño Jesús y todos los grandes santos, cosas pequeñas hechas con mucho amor a la oración, y la oración como lo indispensable para vivir. Y sobre todo el no centrarse en ella porque no lo hacía para ella, era lo que Dios le pedía. Entonces, eso me ha dejado muy, muy impresionada. Lo que le dijo una vez a una persona que estaba muriendo, y lo leí, le decía, porque ya sabía que iba a morir, y le decía, nos vemos, dice, espérame a la entrada del paraíso. Y, y yo decía, ¿cómo sabía ella que él iba a ir al paraíso y que ella también? Pero como todas estas cosas que le ayudan a la persona a tener esperanza en un cielo y en una vida con Cristo para siempre. Y yo creo que no debemos de perder la alegría, sino, como voy a decir, ser alegres, porque tenemos esa esperanza de que vamos a llegar con nuestro Señor. Y eso que transmitía a las personas más alejadas de Dios, pues era eso, la alegría de la vida y de la esperanza de un cielo. Y eso es lo que nosotros no debemos de perder de vista. Exacto. ¿Algún comentario final, Sister Janice, o ya concluimos? Well, agradecemos a Dios por poner en nuestro medio ejemplos como la Madre Teresa, ejemplos de un modelo de vida, y es para nosotros imitar en nuestra manera. También una invitación a todos nosotros de hallar nuestro camino a servirlo a Dios como Él quiere. Sí, la verdad es que sí fue una bendición haber vivido en esta época y poder constatar, nosotros que ya estamos mayores, haber vivido todo lo que los dos, en este caso, la Madre Teresa de Calcuta hizo, de Calcuta. Y pues les quiero dejar con esa última reflexión. Cuando una persona
trata de llevar el amor de Dios a los demás, sea en el entorno que sea. Volviéndole al texto o al comentario de la fotografía, el Papa con las grandes autoridades a nivel mundial, con los grandes mandatarios, pero también con todos los, con toda la persona que se encontraba siendo, por decirlo así, ese reflector de teatro donde todo mundo lo veía, o la Madre Teresa perdida en un pueblito de la India, entregada en cuerpo y alma por salvar almas, por llevar el amor de Dios, cómo su trabajo no es insignificante. Y eso es lo que tenemos que tomar, que cuando una persona realmente quiere enamorarse de Jesucristo y está enamorada de Jesucristo y lo quiere transmitir, cualquier cosa tiene resultados y resultados de vida eterna. Sin más, queridos amigos, hemos llegado al final y nos vemos la próxima semana. Marina, creo que te quedaste con las ganas de decir algo más, ¿verdad? No, muchas gracias, Jorge. Yo nada más porque estoy muy contenta de que nuestra parroquia haya escogido a la Madre Teresa como su patrona. Nada más. Pues queridos amigos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.